ex decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Privada de Tacna, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAP, asesor de la Facultad de Medicina Humana Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, asesor de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad León, Nicaragua, asesor del MINSA, Managua, Nicaragua, profesor principal de la Facultad de Medicina Humana Guinea-Bissau, maestría en epidemiología, Universidad Jesuita Managua, Nicaragua, curso de posgrado del Instituto Nacional de Medicina Tropical, Portugal. Que les pido un fortísimo aplauso entonces para el doctor Francisco Garcés García, que ya queda con ustedes. Muy buenos días a todos. A mi querida profesora, directora de la Escuela de Enfermería de la UAP, doctora Fernanda Gallego de Bernaola, a nuestra querida coordinadora Lucía, que hoy me va a dar tiempo para que yo hable todo lo que yo quiera, a mis colegas profesores y a mis queridos alumnos. Hoy me toca hablar rápidamente de un tema muy importante, ya que hemos visto que en los últimos tiempos pues han aparecido grandes brotes epidémicos, tanto de enfermedades virales como de enfermedades bacterianas. La influenza, como vamos a ver, que aparece sucesivamente en forma de ondas epidémicas, con otros procesos infecciosos que en los últimos años pues ha venido tomando una gran repercusión en la salud en el mundo entero. Por suerte, en nuestro país, donde el invierno no coincide con el invierno europeo de otros países, pues cuando el brote ha llegado acá y ha llegado prácticamente más opacado, más leve, más suave. Sí se han reportado, como vamos a ver, grandes brotes epidémicos como la fiebre de Hong Kong, que causó un gran impacto en la salud, y posteriormente, entre los últimos tiempos, vimos la epidemia de influenza por el virus influenza H1N1 en los años 2009, 2010 aproximadamente, por ahí. Hubo una calma y volvió otra vez la onda cuando en febrero de este año en Nueva York pues, hubo un gran brote epidémico por el virus H3N2, donde no hubo tanto impacto en los adultos, pero sí hubo más de una veintena de muertos en niños. Ya posteriormente vuelve a aparecer el AH1N1 junto con el AH3N2, los cuales los hemos sentido acá en Lima, en el Perú, donde ha existido problemas, dificultad con las vacunas, que de eso vamos a ver después un poquito. De todas formas, como el tiempo es corto, pues vamos a decir algo. La influenza virus es el virus agente causal de la influenza, que otros llaman croup, otros llaman flu en los Estados Unidos, los alemanes lo han llamado croup también. Es una infección aguda del sistema respiratorio que se presenta, como ya dijimos, en ondas epidémicas. En ondas epidémicas porque ocurre cada cierto tiempo, en una calma, y después, sobre todo en el invierno, como todos sabemos, pues las enfermedades virales aumentan en el invierno, no así la bacteriana, que ocurre en tiempo de verano. Acá tenemos una microfotografía del virus AH3N2 que azotó a Nueva York en febrero de este año.
podemos ver que la estructura del virus es un esquema de una microfotografía, ya que sabemos que los virus tienen una estructura ultramicroscópica y que además que lo podemos observar a través de la microscopía electrónica única y exclusiva. En este virus vemos que tiene una forma esférica, pero esa forma esférica se la da la doble capa lipídica que posee, donde vamos a encontrar los receptores de hemaglutinina y los receptores de neuraminidasa, por donde el virus se adhiere a la superficie de la célula respiratoria para penetrarla y ahí su replicación, ya que sabemos que los virus llevan vida estrictamente, obligatoriamente, exclusivamente intracelular. De las características del virus, tenemos que este virus, desde el punto de vista filogenético, pertenece al grupo de los ortomixovirus. Mixovirus porque tienen afinidad por adherirse a las células de las mucosas, en este caso de las mucosas respiratorias. Este virus, como ya vimos, que tiene, es esférico, este es una estructura, el virus es esférico con una doble capa proteica, con ácido nucleico RNA, que esto lo clasifica, sabemos que los virus son RNA o DNA exclusivamente. Aquí es muy significativo para entender posteriormente la patogenia que este RNA está fragmentado en 8 segmentos. Esos 8 segmentos son los que van a sufrir, a pasar por reordenamiento, que es donde se va a derivar los diferentes tipos y subtipos de virus influenza. Vemos en la superficie del virus, en su envoltura lipídica, sus receptores de hemaglutinina y sus receptores de neuraminidasa. Dentro de la clasificación de los virus, tenemos que hay 3 tipos. Está la tecnología. Tenemos que dentro de los tipos hay 3 tipos. Está el virus de influenza del tipo A, del tipo B y del tipo C. Los del tipo A se caracterizan porque son muy pleomórficos, cambian de forma constantemente, son inestables y además se caracteriza porque son capaces de infectar al hombre, al caballo, a las aves y al cerdo. Y ahí vamos a ver que se derivan la fiebre porcina, la fiebre aviar, etcétera, etcétera. El grupo B es menos inestable, es un poquito más estable. Y el grupo C es más estable. Por eso vemos pocos casos epidémicos de influenza por el tipo B y por el tipo C. Estos dos, tanto el tipo B como el tipo C, pues solamente van a afectar al humano. Dentro de los subtipos, tenemos que los subtipos se van a dar sus receptores de hemaglutinina y sus receptores de neuraminidasa. Y por lo tanto, por eso es que el AH1N1, A, porque es del tipo A, de los subtipos H1 y N1, que son sus receptores de hemaglutinina y de neuraminidasa. Dentro de estos subtipos, tenemos que de hemaglutinina hay 15 subtipos y de neuraminidasa pues han aparecido 9 subtipos. De ahí han existido o aparecen las diferentes variantes de virus influenza. Dentro de las cepas que más han afectado al humano de virus influenza, tenemos que el AH1N1, el AH2N2, el AH3N2, el AH5N1. Se reporta que desde el año 1933 se han detectado en varias ocasiones saltos antigénicos
que vamos a ver en qué consisten estos saltos antigénicos. En 1957, desde 1957, circuló por primera vez el AH1N1, o sea que no es la primera vez que aparece el AH1N1 y vamos a ver el por qué. Si existe vacuna, ha aparecido y vuelve a aparecer el AH1N1. Posteriormente fue reemplazado por el AH2N2 y en 1968 reemplazado por el AH3N2, que podemos ver cómo hubo un gran brote epidémico en Nueva York en febrero de este año por el AH3N2 y que actualmente, en pocos meses atrás, nos hemos visto un poco golpeados por el AH1N1 y por el AH3N2. En el año 1997 circuló la cepa del virus de influenza AH5N1, que fue catalogado como una influenza aviar en Hong Kong, que fue una de las grandes epidemias que mató un montón de gente en Hong Kong. Estos son los mecanismos, así rápido, que contribuyen, que explican los cambios, esos cambios mutantes en el virus de influenza. Tenemos que existe el salto antigénico o CHIF y la desviación antigénica o DRIFT, o SIFE, como también le llaman. El salto antigénico o CHIF son grandes cambios en uno o ambos antígenos superficiales del virus. Ya vimos en la estructura del virus que tiene dos antígenos superficiales, antígenos de hemaglutinina y antígenos de neuraminidasa. Como que este virus, el tipo A, afecta al cerdo, a las aves, al caballo y al humano. Ya vimos en su estructura que tiene su RNA, su ácido nucleico RNA, está fragmentado en 8 segmentos. De manera tal que cuando este tipo de virus afecta a un ave o a un caballo o a un cerdo, que de ahí han puesto la fiebre aviar, la sede porcina, etcétera, etcétera, pues hay reordenamiento en sus 8 segmentos de RNA. De manera tal que ese reordenamiento en sus 8 segmentos de RNA, pues le da la característica de que aparezcan nuevas hemaglutininas y nuevas neuraminidasas, de las que ya vimos que existen 15 subtipos de H y 9 subtipos de N. También existe la desviación antigénica o DRIFT, que se da dentro de un mismo subtipo. Esto es lo que nos explica el por qué desde el año 1933 ha circulado el AH1N1 y ahora vuelve a circular el AH1N1 y en el año 2009-2002 circuló este AH1N1, que aparente es el mismo, pero no es el mismo. Es el mismo en cuanto a tipo y en cuanto a subtipo, pero de manera tal que cuando implica cambios genéticos pequeños, cuando pasan de hombre a hombre, de manera tal que existen tipo, subtipo y variantes dentro de los subtipos. Este es el origen de las pandemias, son teorías que se han demostrado. Dentro de ellas tenemos que, como ya expliqué, hay un reordenamiento genético que ocurre entre virus humanos y virus animales. También hay una transferencia directa entre virus humanos y animales, o sea que, como ya dijimos, hay reordenamiento genético cuando pasa del ave al hombre o del cerdo al hombre, y después existen cambios cuando pasa de hombre a hombre. Son muy mutantes, son muy variantes. Y también lo explica la reemergencia del virus en su reservorio. Es decir, que el virus se encuentra en su reservorio y ahí él también sufre cambios, de manera tal que puedan existir variantes entre el AH3N2 y en el AH1N1, como se está demostrando que existe. En la patogenia tenemos que los ortomixovirus, paramixovirus, como dijimos, tienen afinidad por
las células del tracto respiratorio por la mucina, por el mucus. Por lo tanto, este virus se transmite única y exclusivamente a través de las vías respiratorias. ¿De qué forma? A través de la tos, los estornudos, pudiendo diseminarse. Cuando se estornuda, sobre todo en un lugar cerrado como en cine, discoteca, ómnibus cerrado, poco ventilado, pues puede circular hasta una superficie de 2 metros alrededor y puede sobrevivir en superficie hasta 8 horas. Característica muy particular de estos virus, ya que los virus pues llevan vida estrictamente intracelular y solamente se pueden aislar a través de cultivos de tejido. Sin embargo, este tiene la característica que puede sobrevivir en una superficie hasta 8 horas, muy específico de él. Como también sabemos que el virus del VIH se recubre de algunas proteínas sanguíneas que también por eso puede sobrevivir en algunas superficies como tijeras, agujas, jeringuillas, etc. Se encuentra en la nasofaringe alrededor de 1 o 2 días antes o después de haber aparecido los síntomas, y los síntomas todos sabemos que no difieren de cualquier otro tipo de gripe o de infección del tracto respiratorio superior, porque sabemos que el 95% de las infecciones del tracto respiratorio superior son de origen viral, que secundariamente pues se pueden contaminar con microorganismos de la propia flora, y ahí vienen las complicaciones. Este virus, que tiene una hemaglutinina, esta hemaglutinina que está en la superficie viral, facilita la penetración del virus dentro de las células del tracto respiratorio superior. Y la neuraminidasa es una enzima que la función que tiene es que disminuye la viscosidad del músculo del tracto respiratorio superior, de manera tal que un proceso respiratorio superior, a medida que la neuraminidasa va licuando el mucus, se van destapando los receptores celulares del tracto respiratorio superior, y el virus que está en faringe, en nasofaringe, comienza a bajar al tracto respiratorio inferior. Y acá es cuando vienen las complicaciones, sobre todo en adultos, ancianos, en niños, en pacientes, individuos que tienen algún proceso de base crónico como una hipertensión, una diabetes, un asma bronquial, etcétera, etcétera. Porque al destapar los receptores celulares, pues el virus se va adhiriendo, se adhiere, penetra y sigue infectando la célula, de manera tal que un proceso respiratorio alto puede culminar con una neumonía, con un proceso neumónico bastante grave, sobre todo en individuos con estas características. Para la prevención, pues tenemos fundamentalmente la vacuna, pero que esta vacuna solamente va a proteger sobre aquellos virus que hasta el momento han circulado. ¿Y cómo se explica, cómo sabemos que si una vacunación masiva con el AH1N1, pues ahora volvió, ya lo dijimos, por los cambios TRIF que pasan de hombre a hombre con nuevos subtipos de AH1N1? Esta vacuna, hay varios tipos de vacunas y todo depende del laboratorio, y tenemos que estar bien claros qué laboratorio se le compra una vacuna, porque hay vacunas que se preparan, son virus con su virulencia, con su agresividad, por así decirlo, atenuada. Estos virus se replican única y exclusivamente en el embrión de pollo, o sea, en el huevito embrionado. Y esta vacuna con virus atenuado, pues tiene un porcentaje de efectividad de un 60-70%. O sea que la efectividad no es de un 100%. Y que pueda acarrear complicaciones, porque si no tiene un ayudante, pues como este virus se multiplicó en el embrión de pollo, pues al extraer el virus
inactivarlo, pues puede arrastrar proteínas del huevo que pueden traer consecuencias secundarias, sobre todo en aquellos individuos que tienen antecedentes alérgicos. También existen otras vacunas con virus muertos. Con virus muertos, pues son un poco más efectivas, son las que más se ponen de manera inyectable, sobre todo en niños. Y hay otras vacunas recombinantes donde se utilizan, y eso se lo da a los alumnos, a aquellos que saben vacunas, se lo va a preguntar, pues donde se recombina su ácido nucleico con los receptores de hemaglutinina y de neuraminidasa, o sea, con sus determinantes antigénicos. Ustedes saben lo que quiero decir. Otra medida en etapas de epidemia, pues se recomienda no acudir a lugares cerrados, cine, cuando estamos en las combis, abrir las ventanas para ventilarnos, cine, restaurantes, etc. Y vimos que en Nueva York, sobre todo, que ha sido muy afectado por estas epidemias, pues esas medidas se han tomado. Lavarse correctamente las manos, ya que sabemos que el virus puede permanecer en superficie hasta durante 8 horas. Y cuando se estornuda, hasta 2 metros o más a la redonda. Lavarse las manos varias veces al día con un buen mecanismo de lavado de manos. Limpiar con agua tibia, jabonosa o con un desinfectante los controles remotos de televisores, de radio, computadoras, todo lo que estamos pues, manipulando, todos los objetos de uso normal. Con agua tibia, que es muy efectiva, porque sabemos que los virus se conservan en frío, congelados. Al calor son destruidos rápidamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesora Lucía, he cumplido. Cumplido con el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿No hay pregunta? Bien, muchas gracias entonces. A pensar que te regalé mi teléfono. Candela, profe, ¿eh? Candela para el Bien, sindicato. chicos, ahí estaba empezando ya el día de hoy.